Prácticamente ya estamos culminando lo que es la cuestión. Este va a ser el último tema. ¿Cuántas clases van a pasar? No va a tener ninguna. Van a probar. Todos vamos a tener una práctica 30, ¿no? Sí, ven y... ¿Ya han aprobado todos? ¿Cuántos han aprobado de aquí? ¿Verdad? A mí me falta 20. El grupo 1 ya ha aprobado la mayoría. ¿Por qué están como 2? ¿Cuántos les falta menos de 10? ¿Cuántos les falta 20? Depende, se ficar do lado, não, se ficar na frente, sim. 20, ¿quién da más? Vamos a hacer una facilita entonces. 24. Vamos a pasar por el tema de los homicidios y aborto. Aborto ya lo hemos visto, ¿no? Prácticamente vamos a hacer un repaso nada más. ¿Ya? Empiecen, por favor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema de homicidio y el aborto. Integrante de esta presentación simultánea aparecida de Reina Sousa, Juan Pablo Martínez Maceras, Fernando Andrés Santiago, Sergio Luis Cabezaya y una ¿Cómo es eso? Han presentado infanticidio y empiezan con aborto. En los pueblos primitivos, el padre tenía derecho de vender o mandar a sus propios hijos como su propiedad absoluta. En el código Hammurabi, en el siglo XVIII a.C., destacaba aspectos de que las mujeres libres de casos de abortos provocados tenían, mediante violencias por golpes, exigiendo el pago de 10 siglos por feto perdido. En Egipto se permitía el aborto, pero se castigaba severamente el infanticidio. Los hebreos, por su parte, penaban solamente los abortos causados violentamente. Sócrates admite el aborto por voluntad de la madre. Aristóteles igualmente, por lo menos cuando ha tenido aquella sobrados o hijos o demás hijos. Sin embargo, Hipócrates prohíbe su juramento provocado el aborto a las mujeres. Los romanos dictaban penas severas cuando el aborto tenía el fin de lesionar los intereses de la propiedad. En la antigüedad pagana no se castigaba el aborto causado por la propia mujer. El uso de sustancias abortivas en ciertos casos se castigaba con las penas señaladas para el uso de venenos. El cristianismo, el aborto consentido o no consideraba un delito, por lo que el feto y el embrión son una criatura de Dios. Entonces, aquí va como etimologia, o termo aborto. Podemos dizer que proviene del latín como abortus o aborsus, que viene de abortior, que se opone a orior, que quer dizer nascer, e em consequência significa morrer prematuramente. Também se invoca o que provém de ave, privação e outros, nascimento. Aqui, como o aborto, há 3 conceitos. A palavra tem diversos significados. Em obstetrícia, se entende a interrupção e expulsão do produto da concepção quando não é viável, e se hace antes das 22 semanas de embaraço, ou se o produto não alcança menos de 500 gramas. Neste caso, a expulsão, o conceito de obstetrícia ele é o mais amplo,
porém ele não está aplicado em no aspecto jurídico. Se tiene como o ginecologista, diz o seguinte: a expulsão imatura entre 22 e 27 semanas, de 501 a 1000 gramas, quilo, não? E o prematuro de 28 a 38 semanas, de 1001 a 2500 gramas. O conceito médico ginecológico denomina aborto tanto ao espontâneo por causas patológicas, foi provocado terapêutico, criminal, porque se refere à época não da viabilidade do feto. Não importa o que se vai acontecer, é o aborto para o ginecólogo. E esse conceito não tem a aplicação jurídica. Segundo sería la medicina legal, que es una disciplina auxiliar de derecho. Esta pues limita la opción del aborto en aquellos que pueden ser considerados sensitivos de delito. Es decir, a los provocados, los que originan la conducta internacional o imprudente del hombre. La medicina legal no atiende ni la edad económica del feto, ni la aptitud para la vida que sea extrauterina o la viabilidad. Es decir, que el aborto criminal es la interrupción provocada con muerte del producto de la concepción. En el tercer punto, el concepto jurídico, el aborto es la expulsión del feto en cualquier momento después de la fecundación, sea cual fuere la etapa del embarazo y el desarrollo del feto. El aborto criminal es la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que es una expulsión prematura y muerte voluntariamente provocada sin prescripción médica del producto o la concepción. El mío es más grande A ver, porque explíqueme falta cuál es la más. diferencia entre un aborto que es un concepto ginecológico y un concepto jurídico o en términos de medicina legal. Pasamos más adelante, después nos va a hacer la diferencia. Não quer que hable agora? ¿Cuál es la diferencia A diferença entre de. un concepto de aborto ginecológico y un O concepto ginecológico ele é amplo, porém o que os ginecólogos e obstetras fazem em relação a esse pensamento que é de tamanho do feto, peso do feto, a possibilidade, como foi concebido, como aconteceu lá no aborto, é para o ginecólogo, se não se logrou a nascer, é um aborto. Isso é um aborto. Su definición es clara, ¿no? Toda expulsión del producto menor a 22 semanas. Isso. Volte um pouco, por En favor. ginecología prácticamente toman muy en cuenta las semanas de gestación, lo que no sucede en el ámbito de la medicina legal. Puede ser una persona que esté cruzando con 33 semanas y que provoque, y eso es aborto. Sim. Para la parte jurídica es aborto, no le interesa si está dentro o debajo de las 23 semanas. ¿No? Sim. Lo que a nosotros nos interesa es determinar si este es un aborto doloso o culposo, Isso. otra vez, si no, ocasionado por terceras personas, no hay que identificar el tipo de delito, si ha sido impericia, impericia. Então, isso é por isso mesmo, porque aqui ó, se pode ser criminal, incluso, né? Não importa. Porque ahí lo clasifica, ¿no? Expulsión inmadura es cuando la gestación está entre 22 o 27 semanas, Isso. ¿no es cierto? Y se dice que es prematuro cuando es de las 28 hasta las 38 semanas, Isso. ¿verdad? Entonces, pregunta de examen. O outro. E este, Ahí prácticamente dice, no, en el concepto jurídico el aborto es la expulsión del feto en cualquier momento después de la fecundación, no le interesa plazos. No siempre exige que sea dentro de las 22 semanas. Puede ser 23, 24, hasta 36 semanas, igual lo define como aborto. esse aborto é criminal em qualquer momento, nesse caso. Não é? E aí o político, isso, você está pegando tudo. Você vê? Bueno, en cuanto a la clasificación del aborto, tenemos el aborto espontáneo y el inducido. El espontáneo dentro del espontáneo tenemos las 5 clasificaciones. Sería la amenaza de aborto, aborto en curso, aborto diferido, aborto accidental y aborto habitual.
Cuanto a la amenaza de aborto, es cuando existe la pérdida sanguínea de color rojo o negruzco o en borra de café, dolor en hipogastrio y región sacra. En cuello uterino, el cuello uterino está cerrado y se presume que solo es un pequeño desprendimiento ovular. El aborto en curso es la pérdida sanguínea, es más sensible y abundante. Es que puse la imagen del libro, pero tenía un color, este es sangre. Presenta pequeños coágulos, es más roja, existe dolor cólico e hipogastrio, al tacto presenta dilatación en el cuello uterino, más adelante se produce la expulsión del producto de las membranas oculares. Ya he llevado a Colombia. ¿Cuándo puedo decir amenaza de aborto en ecografía? ¿De cuánto por ciento? A eso se denomina no siempre desprendimiento de placenta. Hay una presencia de un hematoma retroplacentario más del 10%. Si es mayor al 10%, ya estamos hablando de una amenaza. Si va desde 35 a 50%, prácticamente es un aborto. Un curso. Hay desprendimiento total. ¿No? En cuanto al aborto diferido, la amenaza de aborto puede llegar a la muerte ovular, pero sin la expulsión del producto. Su retención es llamada misset aborto, no sé si está en inglés, o sería el aborto frustrado o retenido. El aborto accidental es muy raro, producto de traumatismo por caída, choque, golpe y relaciones sexuales. Y el aborto habitual se debe a muchas causas, como ser la causa materna, ovular o paterna, o sea, la edad, o sea, también malformaciones congénitas y cuanto dentro de la clasificación del aborto inducido tenemos tres conceptos: el aborto terapéutico, aborto criminal y aborto eugenésico. El aborto terapéutico es la interrupción artificial del embarazo antes de 180 días por razones médicas. No constituye un delito punible con penas correlacionales, puesto que falta la intención criminal caracterizada por la voluntad de practicar fuera de la necesidad. Judicialmente, el aborto se justifica por el estado de necesidad, que presenta el derecho criminal una circunstancia absolutoria. La muerte del feto no está autorizada, más que cuando la vida de la madre está en peligro extremo. Para este tipo de aborto terapéutico tenemos que certificar que realmente hay un estado de necesidad. Ahí dice judicialmente el aborto se justifica por el estado de necesidad. Más adelante voy a Si está justificado, prácticamente no hay delito. Por ende, no se le puede procesar al médico o a la tercera persona que esté dando el lado del acto, ¿no? Pero tiene que ser esto dentro de los 180 días. ¿Cuántos meses conlleva esto? Antes de los 6 meses. Posterior a esto, prácticamente ya no se puede realizar. Las condiciones para realizar el aborto terapéutico o artificial. Primero, el peligro real, que la madre está en peligro extremo, real, actual, que amenaza su vida y no solamente su salud. Agravio de la enfermedad, que el peligro está bajo de dependencia cierta de la gestación que ha creado o agravado el estado patológico. Cese de la enfermedad, la interrupción de la gestación le hará seguramente cesar el estado patológico. Y como el último recurso, por todos los medios terapéuticos han fallado o no pueden ser ensayados para salvar la madre. Aborto criminal.
En cuanto a su definición, es la muerte del producto de la concepción ligada con íntima relación de causa-efecto a la interrupción provocada del embarazo, antes de haber llegado a su término fisiológico. Algunos conceptos de algunos autores en cuanto a la gasolina. Dejando en la casa. Eso, gracias. El aborto criminal es la intervención voluntaria y violenta por medio de maniobras hechas en órganos genitales de la mujer encinta o por medio de sustancias ingeridas, cuya acción directa y consecutiva obra sobre la existencia del producto de la concepción. Esta intervención determina la muerte o expulsión del producto de la concepción, modifica o suspende el curso normal del embarazo. Por favor, que no entre abierta esta. Algo muy importante, ¿no? Actualmente los medios digitales como el WhatsApp se están utilizando de forma maliciosa. Se han visto casos incluso donde ustedes van a ser médicos, recién egresados. Siempre no falta un familiar, un amigo que piense que ya están informados en su totalidad. Obviamente ya saben qué píldoras pueden ser abortivas, ¿saben? Sí. Entonces, si ustedes saben, los recetan por vía digital, causan el efecto del aborto. Lo primero que el ginecólogo pregunta, ¿quién te ha recetado eso? Y a veces, muchas veces los amigos, parientes, muestran ese mensaje. Esta persona que es médico. Y fácilmente pueden llegar a ser procesados ustedes, ¿no? Como culpables. Entonces, es por eso que de preferencia nunca se recomienda comprarse. ¿Qué se compra? Todo, ¿eh? ¿De cuánto es su presentación? 200. ¿200 qué? Microgramos. Entonces, de preferencia, no receten, no hagan la receta por vía digital, que pueden llegar a ser procesados. Tengamos en cuenta que la procreación de un ser es de dos personas. La mujer puede querer abortar, pero el padre no. Entonces el papá puede procesar por lesiones graves. Y ahí se va a grabar con lo que es el aborto. ¿Ya? Por favor. Segundo Nerio Rojas, el aborto es la interrupción provocada del embarazo con muerte del feto fuera de las excepciones legales. Y segundo Emilio Pablo Bonet, el aborto criminal es la muerte dolosa del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Hay definitivamente aborto culposo ocasionado por la imprudencia, impericia o negligencia del ejercicio de la profesión. Ahí abajo está, ¿no? Tipificado el delito, famosos culposos. ¿No? Que prácticamente una persona ha recetado ese tipo de medicamentos para que puedan llevarse a cabo. En cuanto a ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico sanciona el aborto como un delito, sea que se considere contra la vida, contra las personas o contra la salud de la madre. El artículo 263, el aborto, el que causará la muerte de un feto en seno materno y provocará su expulsión prematura, será sancionado. Primero, con privación de libertad de 2 a 6 años, si el aborto fuera practicado sin el consentimiento de la mujer, o si ésta fuera menor de 10 a 6 años. Segundo, con privación de libertad de 1 a 3 años, si fuera practicada con el consentimiento de la mujer. Y 3, con reclusión igual de 1 a 3 años, a que la mujer que hubiera prestado su consentimiento. El artículo 2. El artículo 264, aborto seguido de lesión o muerte. Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuera seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años. El 265, aborto honoris causa. Si
si el delito fuera cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros. 266, aborto impune, cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito, violación, rapto no seguida de matrimonio, estupro o incesto. El 267, aborto el que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole este. El aborto culposo, como ya hablamos, es que por culpa causar un aborto incurrirá una prestación de trabajo hasta un año. Y la práctica habitual del aborto, el que se dedicará habitualmente a la práctica del aborto incurrirá la privación de libertad de 1 a 6 años. Cuanto a cuestiones políticos criminales del aborto, tenemos dos teorías. Dentro de la teoría absoluta, tenemos liberal y radical. La liberal se basa en el derecho que tiene la mujer de disponer libremente del fruto materno, tiene derecho para recusar la maternidad no deseada. Y la radical, la otra persona, postura, no aprueba el aborto. Por ejemplo, la Iglesia y determinadas corrientes políticas de carácter conservador y de férrea moral cristiana. Y las teorías intermedias. Tenemos la teoría de los plazos, habla de cualquier mujer que tiene la posibilidad de elegir si aborta o no hasta las 12 semanas a partir de la fecundación, y aduce que hasta los 3 meses no hay figura humana. Y la teoría de las indicaciones, ahí tenemos las razones médicas, que ahí serían los riesgos para la salud o vida de la madre, las razones éticas, en casos de ataque o agresión sexual, casos de inseminación artificial no consentida, etc. Razones eugenésicas, fetos con malformaciones, y sociales, situación familiar grave o insostenible por problemas económicos o laborales que hace inviable tener el otro hijo. Formas de participación del aborto. Para que haya delito consumado del aborto, se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias. Primero, la expulsión, que se haya provocado la expulsión del feto. Y segundo, la muerte, que sin haber sido provocado, el feto muera. Supuestos de no punibilidad del aborto. Estos supuestos vienen a ser causas de justificación específicas introducidas en nuestro Código Penal. El artículo 266, el aborto impune. Cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito, violación, rapto, tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar el peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. ¿Cuál es el requisito que necesitamos para practicar, para que el aborto sea impune? Evitar el peligro, ¿no? Evitar el peligro. Muy bien. Hay un estado de necesidad y además prácticamente se está generando una actividad que vamos a limitar, ¿no? En caso de que fuese violación, rapto, no se da de matrimonio, estupro o incesto. Pero el requisito es la denuncia. Ante la DCB tienen que tener un informe policial. ¿Ya? Una vez hecho ese su respaldo de que sí realmente ha habido violación, en caso de que ustedes no cuenten con ese documento, ustedes prácticamente no deben realizar el aborto. ¿Ya? Además, prácticamente hasta hace unos 6 años atrás, para poder realizar un aborto necesitábamos por lo menos 3 años de proceso, ¿no? O sea, mejor dicho, unos 6 meses de proceso, para que te pueda emitir una resolución del juez autorizándote el aborto. Pero ahora ya con esa simple denuncia, la persona, la mujer que ha sido agredida sexualmente, va, se presenta ante la juez, se hace la denuncia, el policía va a realizar un informe policial, y con esa fotocopia tiene que ir al médico, y el médico tiene la obligación de realizar el aborto. Amparados en la sentencia constitucional, lo
foro, ¿no? Policial, la denuncia. ¿Ya? Porque si no tiene la denuncia, no procede. Continúa. En cuanto a la naturaleza de estos supuestos, la justificación viene determinada por el propio estado de necesidad, es decir, existen unos supuestos del aborto permitido si se da alguna de las circunstancias siguientes y siempre practicada por un médico o bajo su dirección, con consentimiento de la mujer y un centro o establecimiento público o privado autorizado y acreditado. Esas serían el grave peligro para la vida o salud física y psiquiátrica de la embarazada, el embarazo producido por violación y la presunción de graves taras físicas o psíquicas y en feto al nacer. Y ahí explicando cada una de ellas, el grave peligro para la vida deberá constar de un dictamen previo previo a la intervención por un médico de la especialidad distinta de que aquel que por debajo cuya dirección se practique el aborto, si hay urgencia por el riesgo vital para la gestante, se podrá prescindir dictamente y del consentimiento. Cuanto al embarazo producido por violación, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado, debería ser a sola denuncia y no hasta que el juez se pronuncie. Y la presunción de graves taras físicas siempre que se practique el aborto dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el dictamen expresado con anterioridad al aborto sea emitido por los especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditando al efecto y distintos de aquel que por quien o por bajo cuya dirección se practique el aborto. Aspectos médico-legales. Dentro de los aspectos tenemos el diagnóstico del aborto provocado, diagnóstico de la edad del producto, diagnóstico del embarazo, expulsión reciente y la recolección de indicios de valor judicial. Cuanto al diagnóstico médico-legal del aborto. Primero, el examen físico de la mujer. Determinar si el aborto es reciente o distante. Esto tiene que constar con hemorragia uterina, restos placentarios y embrionarios, orificio cervical externo abierto. Cuanto al examen del cadáver de la mujer, el útero con restos placentarios y embrionarios, maniobras abortivas sobre el útero, restos placentarios y embrionarios en la cavidad peritoneal, perforación del útero y lesiones en los órganos vecinos, como el intestino y el pipilón. El examen del producto, si el producto está íntegro, y las partes fetales. Y las pruebas del aborto criminal, cuanto a la existencia de embarazo, las pruebas de preexistencia de embarazo, aumento del volumen de útero, turgencia de mamas, melasma, pigmentación areolar y cutánea, la presencia de la hormona gonadotrofina, que es test de látex en sangre y orina, y por biopsia deberá establecer material expulsado o retenido de las velocidades trofoblásticas. Cuanto a las lesiones propias del aborto, sería la búsqueda de lesiones extragenitales, equimosis, escoriaciones u otras áreas de lesiones traumáticas recientes, así como signos de punturas inyectables. Y cuanto a la manipulación, establecer signos o pruebas de manipulación a nivel de órganos genitales externos e internos. Y acá, como el doctor estaba hablando, cuanto a las sustancias abortivas, antiguamente se creía que algunos vegetales podían producir aborto, como la ruda, el apio, la esencia de perejil, ¿así es? La sabina, el azafrán, la nuez moscada. Actualmente, Ahí le falta el orégano. sí, aquí pues se va uno a Eso van a ver en el área rural cuando vayan ustedes a ser internado para inducir y conducir un trabajo de parto, a diferencia de lo que es únicamente los citocinales, las enfermeras utilizan mates. En un lugar he visto
Pero empírico es esto, ¿no? Más que todo es el efecto cálido que provoca enterocontracción. ¿Efecto qué? El térmico, o sea, lo caliente, lo cálido. ¿No? Ese efecto provoca una hiperotonía, acelera lo que es el trabajo del paro. Después, efectos así específicos que sean directamente los receptores uterinos, no. Y actualmente el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina 1, indicado para la prevención de las lesiones gastrointestinales inducidas por la administración de AINES. Y la mifepristona, que tiene una acción antiprogestógena. Y cuanto a las pruebas, la solicitud de informe médico, solicitar informe médico ginecobstétrico, anatomopatológico del centro asistencial u hospital en que la persona, materia de la investigación, acudió o es transferida para el legrado uterino en los casos de aborto en curso. Y laboratorios, la prueba de áreas estela en los lugares donde sea posible como auxiliar de diagnóstico para el aborto, cuando hubiese duda o no se encuentren signos evidentes, como el fragmento uterino. Esta prueba se trata cuando en el endometrio, a nivel de las células que tapizan las glándulas endometriales, se ve un deflecamiento con ramificaciones o penachos de la porción apical. Ya tienen falta, si quieren pueden investigar ustedes. Pero Enfermedad. nada más se va a algo, ¿Quieren? Si quieren, pero yo voy a hacer una parte. Continuando, yo voy a hablar del infanticidio. El infanticidio es un delito contra la vida de las personas que se hace casi exclusivamente por parte de la madre o por algunos parientes determinados que ejercen bajo condiciones especiales. El infanticidio, como definición, vamos a tener que consiste en la acción de matar dolosamente al recién nacido o durante el nacimiento. Es decir, es el homicidio de un recién nacido cumpliendo ciertas condiciones como el objeto de salvar el honor, estado corporal de la madre y que tiene que ser dentro de los 3 días. Otras definiciones, Ernesto García decía que debe reputarse infanticidio como la acción de matar la madre a su hijo recién nacido o hasta 3 días después de su nacimiento por cualquier causa emocional atribuida a la influencia del estado corporal, puede ser la depresión postpartum. La enciclopedia jurídica UNEVA define como que es la muerte del feto naciente o recién nacido efectuada por la madre o ciertos parientes con el objeto de ocultar la deshonra que es el familia. Etimología. El término infanticidio proviene del latín infant, que significa infante, niño o niño. Cadere, que significa matar, infanticidio, que es una palabra compuesta, infans in, que es privativo de fan, es decir, hablar niño que no habla, y sería cadere, dar muerte. Dentro del ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal, en el título 8, delitos contra la vida, indica lo siguiente. En el artículo 258, la madre que para encubrir su fragilidad o deshonra diera muerte a su hijo durante el parto o hasta los 3 días después del nacimiento de este, incurrirá en la privación de libertad de 1 hasta los 3 años. En elementos jurídicos vamos a tener que el acto es la muerte homicida de recién nacido. El autor es la madre, en la mayoría de los casos, de recién nacido. Los factores congruentes, ético puede ser el ocultamiento de la deshonra, que no se haya casado la mujer. Cronológico, la muerte de recién nacido durante el nacimiento o hasta el 3er día. Psicológico, bajo influencias del estado corporal, depresión postpartum. ¿Cuánto tienen, compañeros? En las cuestiones médico-legales se debe determinar las siguientes cuestiones: establecer si el niño nació vivo o muerto, determinar la causa de la muerte, el tiempo de vida del niño, el momento de la data de la muerte del niño, el examen del estado de la madre. En el diagnóstico de nacimiento con vida debe de probarse que la respiración pulmonar sea espontánea, el cese de la circulación feto-placentaria, inicio de la actividad gastrointestinal y las pruebas denominadas dosimacias y
Transhumancia fetal histórica. Ya, yo voy a ver lo que es transhumancia. Esto va a venir del griego que significa yo examino. Esto va a referirse a las pruebas que se van a realizar de la vida extrauterina. En eso se toma distinto, por ejemplo, lo que es respiratorio, gástrico y genitourinario. En el respiratorio, estos cuando generalmente van a respirar, la cúpula diafragmática va a estar dilatada, los bordes van a ser redondeados y el color va a ser rosa pardo. Este tiene menor densidad y generalmente flota en el agua. En cambio, los que no respiran, esta va a tener una imagen clara, el aspecto va a ser retraído con bordes finos y lisos, de color blanco rosado. Este va a tener mayor densidad y seguridad en el agua. Y el gástrico pues, tiene que ver con la alimentación y el urinario con la orina. Las causas de muerte, estas van a presentar distintas causas. Las patológicas, va a haber lo que primeramente ocurre es el circular de colon, la desproporción cefálica pélvica, desprendimiento de placenta, también pueden ser causadas por infecciones neonatales y malformaciones congénitas. El culposo, este es causado generalmente por imprudencia, negligencia, generalmente de la madre, son descuidos. Lo que le va a ocasionar al bebé lo que son enfriamientos y hemorragias umbilical al momento de desprenderlos cuando se les cambia. Las accidentales generalmente ocurren con las mamás al momento de amamantarlos cuando están durmiendo por el cansancio. Otro es cuando hay un parto exclusivo, generalmente cuando llegan a caerse y provocar fracturas, técnicas, cosas así. Los criminales, estas son las que provocan, provocado por uno, inhibiendo la vía respiratoria, que es tapando la nariz boca. También hay, entre otros, lo que son TEC, ya sea causados por golpes, que ha habido algunos casos. La estrangulación, la sumersión, que estas son generalmente en las tinas, en el momento de bañarlos, y las fracturas, como hemos dicho. Para determinar el tiempo de sobrevida se toma lo que es la descamación de la epidermis, modificaciones del cordón umbilical, que es la modificación histológica, y la escara del mismo. La presencia de suciedad en la piel, el punto sebáceo, que es la capa sebácea que tiene los recién nacidos, tumor cefálico del parto, la secreción mamaria fetal, el estado de los pulmones, se debe valorar tanto digestivo como pulmonar. Los exámenes que se le realizan a este son el tiempo de gestación, el tiempo de sobrevida y el examen de sangre. El exposicio, este va a venir de latino, lo que es exponer o abandonar a un niño, generalmente es de forma pasiva, que puede ocasionar la muerte de este mismo, ocasionado generalmente por influencia ya sea de padre, esposo o amigos, por la sociedad. Estos determinan dos aspectos psiquiátricos, lo que es el trastorno postparto, generalmente es transitorio, provoca a muchas mujeres, hoy en día se tienen más conocimientos que antes, que va a producir generalmente llanto e irritabilidad en cuanto a la madre, y a veces no quieren ni ver a sus bebés. La depresión postnatal es casi lo mismo, esto va a abarcar al 8 y 18% de las mujeres embarazadas. Este va a dar lo que es en los primeros días del parto. Ellos están conscientes de la realidad y sienten temor ya sea por sí mismo, incluso por el bebé y por el entorno. Prosseguindo na apresentação, eu vou falar sobre o diagnóstico do embaraço, que aqui nos refere que em 1750, através do papiro de Eber, se diagnosticava o embaraço nesta época, onde se registrava que os egípcios eles logravam diagnosticar as embaraçadas através do regando do trigo e cevada na urina da mulher por retraso menstrual. Se germinava o trigo, havia embaraço e era varão. Se germinava a cevada, era mulher. E se secava, não havia embaraço. Esse era o meio do diagnóstico nesta época de 1750, através do papiro de Eber. E assim se pessoal diagnosticava os embaraços nas mulheres. Atualmente, temos
outros métodos de diagnóstico através dos seguintes dos signos de presunção, por exemplo, onde a amenorreia, que é a falta de menstruação na mulher em idade reprodutiva, onde pode ter náuseas, vômitos, e também a pigmentação, geralmente aqui na região da auréola, do pezão, da mama. Outro signo muito importante é o signo da probabilidade, que é o aumento uterino, de acordo com os meses que vão se passando, o reblancimento do istmo, o signo do Euler, cianoses vaginal e cervical, se pode dar por aqui, que é o signo do Jacques-Chablis, e o signo de certeza, de embaraço, que são os tonos cardíacos fetais, que se pode ver que através do fetocárdio, se pode escutar o coração do feto, movimentos fetais sanguíneos que se observa, e o ultrassonido que se pode comprovar o diagnóstico de embaraço, e a sublimidade beta, que são as provas químicas, através do teste de rápido ou pela determinação gonadotropina cariônica humana em soro ou em urina também, é o método de diagnóstico atualmente atualizado. Aqui nós temos a idade do embrião ou feto, que é em caso de aborto, partos imaturos, prematuros, onde é possível calcular a idade do produto por sua longitude, que é em centímetros igual ao quadrado do número de meses de idade para os primeiros 5. E posteriormente se multiplica o número do mês por 5, ou seja, primeiro mês 1 centímetro, segundo mês 4, se multiplica, terceiro mês 9, 3 por 3, 9 centímetros, 4 por 4, 16. A partir do quinto mês já se multiplica por 5, ou seja, 5 meses, 5 por 5, 25 centímetros, aí o feto, por 6, por 5 dá 30, 7 por 5, 35 centímetros, 8 meses por 5, 40 centímetros, e 9 por 5, 45 centímetros, onde se pode avaliar, fazer a medição do embrião ou feto. Aqui temos alguns erros de diagnóstico, onde pode-se ter um tumor de útero, mioma, quiste de ovário, que ocupa o hipogato, simulando um crescimento uterino por gestação, ou seja, a pessoa tem este problema e pode pensar que é um embaraço, e não é embaraço, é um problema de tumor de útero. Outro importante também é a mola inatiforme, que é com um aumento acelerado do útero e produção de gonadotropinas, que podem também simular um embaraço. E as hemorragias genitais, que dentro do embaraço também se confunde com a fete do embaraço, por um sangrado de implantação do blastocisto. Também se pode diagnosticar, ter um erro por isso, estas causas. Aqui já na perícia médica legal, o médico legista ele pode ser chamado a ser diagnóstico de embaraço nas seguintes circunstâncias, ou seja, na esfera penal, por exemplo, onde se pode convocar uma perícia de médico legal através das inculpações de violação, aborto, de infanticídio, que é a morte do prematuro, o feto, ocasionada intencionalmente, ou para prorrogar a execução de uma pena também, você pode ter uma perícia médico legal, e também na esfera civil, que é os assuntos de legitimidade de nascimento, de negação de paternidade, de herência, de donação, ou para aportar a prova de reconciliação em o curso de uma instância de divórcio, e assim se pode fazer uma perícia médica legal. Aqui temos as questões médico-legais, que é por a determinação da fecha de la fecundação, e na matéria civil ou matéria penal, é necessário reconhecer que a fecha de fecundação, sendo que pode realizar de forma retrospectiva com a regra de Pinart e Naer,
que es 100-3, según la fecha de la menstruación, y la ecografía. Y otra determinación de embarazo también, determinación de embarazo, que es necesario recordar los signos de embarazo subjetivos que carecem de um valor médico legal, devendo admitir se são signos objetivos. Entre esses signos estão signos fetais, pode ser por ecografia ou raios-x, que proporcionam critério de certeza, además das provas de embaraço de látex, sangue ou urina também. Outro dado de interesse é a presença de signos mamários, como se a turgência mamária, cânus ou pezão, da auréola verdadeira, a formação de uma auréola secundária, a transformação dos nódulos de Morgan, que são aqueles nódulos hepáticos que dá entre a fissura hepática direita e esquerda, em uma questão médico-legal, de uma necrópsia ou uma autópsia, se pode verificar por aí também. E a secreção de calostro, que geralmente quando as mulheres são embaraçadas, pela urgência das mamas, se pode criar calostro. Uma simulação. Antes que pases, prácticamente nosotros, como personal de salud, llenamos lo que es el certificado de nacido vivo, ¿no es cierto? Para la emisión de esto nos dan 24 horas después de la libertad. Nunca coloque el apellido paterno, porque no sabemos realmente si es el papá o no. Siempre coloquen el nombre completo de la mamá y recién nacido siempre pongan el apellido de la mamá, no el paterno. Ya que el paterno tiene la obligación de colocarlo en el CDC, no nosotros. ¿Ya? Y sepan muy bien, manejen lo que es el habla. No vayan por no saber, muchas veces ha pasado en mi caso, ¿no? Hemos llegado al internado, la compañera no sabía qué era el habla y le colocaba 10 al minuto, a los 5 minutos 10. Al día siguiente en el clase de guardia, el bebé de primo se anota. Entonces pareciera que era nuestra culpa, ¿no es cierto? No es así. Manejen lo que es la aprobación, tono, llanto, bigotos y coloquen en forma adecuada. Tengan en cuenta que el certificado de nacido vivo es un documento médico legal y el que lo firma está acreditando que ese niño ha nacido con esas características y es hijo de la persona que realmente lo nombramos, pero el papá no nos garantiza. Entonces nunca coloquen. Pueden ganar procesos también. Em nosso país, é obrigado a ter um nome paterno, sobrenome, o apelido paterno. Até mesmo se o pai estiver morto. Hace un momento, por ejemplo, has hablado de negación de paternidad, ¿no es cierto? Es un proceso por la vía civil, se puede realizar. Y he visto, he llevado 3 casos de esto, ¿no? Uno que ya tenía la niña 6 meses, el otro tenía 11 años y el otro 8 años. Ya había presunción de que no era el papá. Hay un laboratorio actualmente aquí en Bolivia que te entrega en 7 días el resultado. Se llama Oncogenio. Lleva las pruebas al papá, al presunto papá y al niño, le hacen el hisopado faríngeo, sale 99% negativa de paternidad, pero automáticamente la mamá que ha hecho colocar el nombre del papá, el presunto papá en su certificado de nacimiento, paga daños y perjuicios al papá, al presunto papá, porque serán mujeres. Entonces, si en caso sucede ese tipo de problemas, y tú has puesto un apellido del papá, te pueden prácticamente notificar como testigo. Usted ha escrito que es, por ejemplo, Pérez. Usted está seguro que el papá es Pérez, pero no va a saber cómo defender. Por eso que yo les digo, para evitar ese problema, es poner el nombre de la mamá, porque ustedes han aprendido el papá, ¿no? Lo mismo sucede. Muchas veces hay certificados de nacido vivo que vienen a solicitar después de 6 meses. La niña tiene 1 año, 7, 8 meses. Eso ustedes ya no extienden, porque podríamos estar hablando de trata y tráfico de personas, ¿no es cierto? Entonces no extiendan. Por eso tengan en cuenta que ustedes tienen 24 horas para emitir el certificado de nacido vivo. Caso contrario, del agua. Também nessas questões médico-legais, nós vamos ter
aquí una simulación de embarazo, que es una fraude consciente, razonado, que consiste em limitar o embarazo, pode ser por atribuição de transtornos nervosos, subjetivos ou objetivos de uma gestação com o fim de interessar, não? Uma simulação. Uma dissimulação de embaraço, com o intento também de esconder por meio de enganos, outros meios fraudulentos, um estado de gestação comprometedora, e para generalmente obter um benefício ou cobrir uma desonra, uma dissimulação. Também se podemos ter uma questão de embaraço fantasma, nos pseudociências, que é onde os embaraços fantasmas imaginários, ilusórios, seus são distintos e são distintos a uma simulação de embaraço, ou seja, a mulher ela pensa que está embaraçada, mas não está embaraçada. Bonet explica que o embaraço fantasma como aquele que é capaz de aparentar os sintomas razoáveis do embaraço, como amenorreia, que é a falta de menstruação, hemorreia reprodutiva e idade fértil, transtornos digestivos, que podem ser náuseas, vômitos, modificações das mamas, aumento do volume do abdômen, resultado de aerofágia, que determina um timpanismo estéril. E o artigo 179 da Concepção durante o matrimônio. Se presume que concebido durante o matrimônio é o hijo que nasce depois de los 180 dias de sua celebração, até os 300 dias seguinte a sua dissolução ou anulação. Em este último caso, o prazo se conta desde o dia que se segue da separação do esposo, conforme os ditos, né? Bueno, siguiendo con la exposición, yo voy a hablar del parto. El parto es un proceso de la concepción en el cual el feto o el producto es expulsado a través de... El feto o el producto es expulsado, más sus anexos, a través de los genitales. Más se considera parto cuando el embarazo es mayor a 20 semanas y el feto tiene un peso mayor a 500 gramos. Esta tiene una nomenclatura. Puede estar el parto espontáneo, provocado y automático. El espontáneo, claro ejemplo, es aquel que se da de forma natural. Un claro ejemplo son aquellos bebés que han nacido en ambulancia o aquellos bebés que han tenido, por ejemplo, en las noticias, no sé si han escuchado, hay un bebé que ha nacido en un micro, ha sido un parto natural. El provocado ya es inducido o también es producido, ya sea este hace un hospital. El autóxico nos dice que el parto no tiene ninguna dificultad. Siguiendo, tenemos el parto distóxico. Esta presenta complicaciones, sí o sí, en la mayoría de las veces necesita una intervención. Después tenemos el parto único, que es solo de un feto, y el parto múltiple, que son de 2 o más productos. Siguiendo, tenemos los periodos del parto. Está la dilatación cervical, expulsión de fetal, expulsión de anexos y ovulares. En la dilatación cervical nos dice que es el inicio de las contracciones uterinas. Mujeres nulíparas es de 11 a 18 horas y multíparas de 6 a 8 horas. La expulsión fetal este inicia desde la dilatación completa del cervix hasta que el feto sea expulsado. La expulsión de los anexos ovulares es desde la separación del feto hasta la expulsión total de la placenta. La expulsión de la placenta se induce a los 10 minutos con tiempo máximo de 30 minutos. Bueno, siguiendo con la cuestión médico-legal, el recién nacido, el nacimiento con vida siempre, sí o sí, tiene que ser asistida y observada con signos vitales. Se considera nacido con vida que tiene signos vitales. En nacidos muertos, si muere antes de estar separado de la madre, se considera que como si nunca hubiera existido. Y en caso de duda se presume que nació vivo. Es importante hacer el certificado de nacimiento con todos los datos del nacido de los padres.
¿Cómo hacemos la identificación de un recién nacido? La identificación inicia como que todo bebé nacido o muerto tiene que ser identificado. El momento de la identificación es cuando la madre está en trabajo de parto y el neonato antes de cortar el cordón. Las formas de identificación es hacer una ficha donde están los datos dactilares de la madre, datos de impresión plantar y palmares del neonato, y esta tiene que ser identificada por el médico asistente más la fecha y hora de nacimiento. El responsable en todo caso, en el caso que el niño se retire sin la madre, deberá identificarse quién lo retire, quién retira al recién nacido. En casos especiales como el nacimiento en domicilio, estas tienen que apersonarse o se identificará en un registro civil o en un establecimiento cercano. ¿Cuándo inicia el comienzo de la personalidad? En el artículo 1 nos dice: el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se le considera nacido. Para que todo pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Solo falta el bebé hacer así también. 3. El nacimiento con vida se presume salva la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Continuando, vamos a hablar sobre el puerperio, que como definición tenemos que es el periodo comprendido desde el parto hasta la regresión total de las modificaciones gravídicas, ¿no? Tanto las que se producen en los genitales como en el resto del cuerpo. Este periodo dura aproximadamente 45 días. Emilio Bonet define el puerperio, o bueno, indica, ¿no?, que es un periodo de tiempo que se extiende desde el momento en que el parto ha terminado hasta que la mujer es nuevamente apta para ser fecundada, ¿no? En la clasificación tenemos el puerperio, se clasifica según su evolución. Tenemos el puerperio inmediato, que va a corresponder a las primeras 24 horas, y en él podemos distinguir un periodo de 2 horas tras la terminación del parto, durante el cual el útero consigue la hemostasia definitiva. Este periodo se denomina cuarto periodo del parto de Lev, ¿no?, en el que hay mayor riesgo, ¿no?, para la mujer por peligro de hemorragia. Por lo tanto, se debe efectuar una especial vigilancia, ¿no?, a la parturienta. Tenemos también el puerperio inmediato, o propiamente dicho, que abarca hasta el 6º día, hasta el 7º día, donde actúan los mecanismos involutivos y comienza la lactancia. Tenemos el puerperio alejado, que se extiende aproximadamente hasta los 45 días, ¿no?, luego del parto, y el retorno de la menstruación indica su finalización. Tenemos el puerperio tardío, que se extiende desde los 45 a 60 días, pero puede llegar hasta los 6 meses, ¿no?, posparto, y se acompaña con una lactancia prolongada y activa. En la evolución uterina tenemos el miometrio, que va a haber una disminución del tamaño del útero por cambios de tipo degenerativo, producido por la isquemia y la caída hormonal después del parto. En el endometrio se recupera lentamente, ¿no?, en la fase de proliferación hasta el inicio de la menstruación. Las fases de la involución tenemos después del parto, ¿no? El útero se contrae y se encuentra entre el pubis y el ombligo. Tenemos el descenso del útero, que luego del parto el útero desciende de 1 a 1.5 centímetros, ¿no?, por día. Tenemos los loquios, que son un exudado genital formado por hematíes, leucocitos, células residuales y descamación cervicales y vaginales. Tenemos loquios rojos, que aparecen en las primeras 48 horas, ¿no? Son sanguinolentos, formados por sangre, punto sebáceo, alarugo, de estos membranosos, ¿no? Tenemos loquios rosados, que aparecen al 3er, 4º y 5º día, que son ceros sanguinolentos, que están formados por hematíes, leucocitos. ¿Perdón? La nube. Como pelito. La nube. La nudo. Sí, Como pelito. Como la Tenemos los loquios blancos, que aparecen en el 6º y 7º día, ¿no?, que son celosos y están formados por leucocitos, células epiteliales, gérmenes, patógenos, formados y saprófitos.
dúvida que a evolução vaginal vai estar de acordo com a restituição vaginal, morfológica e estruturalmente vai estar relacionada com o que da útero. Os dois vão ver a restituição de acordo ao passar do tempo, pero no momento do puerperio vai estar gravemente alterado. Vamos ver que a vagina não se vai recuperar de forma normal sus dimensões, justamente pelo período pré-gravídico que vai apresentar. Vai desaparecer a cianose cervical e vulvar, os lábios maiores vão estar algo separados e não o cederículo inteiro. Vão aparecer as carúnculas multiformes, que são variantes anatômicas encarregadas de lubrificar, que é a uretra, também chamada de carúnculas uretrais, e para proteger de certas infecções. Vamos ver que tem uma recuperação do perineu e uma cicatrização das heridas, como por exemplo a episostomia e os desgarros que pode apresentar. Agora, quando o estado puerperal dentro do aspecto médico legal, vamos definir que o estado puerperal vai estar de acordo com uma síndrome psicopatológica integrada com signos físicos e psíquicos. Isso vai entrar dentro dos signos físicos, alterações que vão de acordo com a personalidade da puerperia. Os signos psíquicos vai estar relacionado com transtornos mentais transitórios e incompletos, como dizer, um estado de semi-alienação, e isso vai apresentar 4 manifestações clínicas. Entre elas estão a ataxia, a ansiedade, a depressão e uma inestabilidade, que pode apresentar a madre no momento do puerperio. A atenção defeituosa vai estar de acordo com a desorientação, a confusão mental e a psicose puerperal. A memória, vamos ver que vai ter uma escassa memória de fixação e uma dificuldade na memória de racional, de volver a lembrar do que é passado. Memória temprana, memória... O enturbiamento da consciência, enturbiamento da consciência vai estar relacionado com alterações que a madre vai apresentar no momento de distinguir entre algo objetivo e subjetivo. E dentro desse parâmetro vamos ver que a madre vai apresentar alucinações e delírios. Juízo concreto e abstrato dentro do fase do puerperio vai estar debilitado justamente por as condições que a madre vai apresentar. E o discernimento opacado vai ser outra alteração que vai apresentar ao não conseguir distinguir entre o que é lícito ou ilícito. Uma conduta desadaptada vai estar de acordo com o que a conduta desadaptada vai estar de acordo ao contrário da relação afetiva que a madre vai apresentar. E a desorientação afeto-emocional, que passa também justamente na fase puerpéria. Vamos ver que o puerpério vai apresentar uma fase também de anamnésia, que vai apresentar 2 características: a fase retardada e uma fase pós-perceptiva. E em relação a isso vai causar algumas alterações que, em base das recomendações médico-legais, vamos ver que o estado puerperal não é uma forma de alteração morbosa pelas faculdades mentais. O estado puerperal é um estado psicopatológico de menor intensidade e gravidade e é um transtorno mental transitório incompleto, por ser de curta duração e não alcançar a constituir um estado de alienação mental, senão um estado de crepuscular e estudo de obnubilação das funções psíquicas. Acá temos as imagens que representam uma situação, posição e apresentação que pode apresentar o ninho. Como o meu companheiro disse, de acordo com a extensibilidade abdominal, podemos saber como o que é dado para apresentar essa fase de gravidez, de embaraço. E acá temos também as manobras de Leopoldo, onde vamos poder saber o tamanho, a forma, a apresentação que o ninho apresenta. Na primeira manobra de Leopoldo, vamos ver que vamos ver o fundo uterino, como vai estar situado o ninho. Vamos ver o dorso fetal, como segunda manobra de Leopoldo. A terceira, uma de apresentação. E a quarta, um grau de fixação mesmo, de encarramento, isso, grau de encarramento. E acaba de nosso vídeo e graças a Deus. Perguntas a grupo.
Tienes que identificar el niño mismo muerto. Tienes que dar el nombre para el niño mismo muerto cuando nace. Los vivos, sí, mismo muerto tienen que identificar el niño como recién nacido de la señora María. Siempre así. Siempre. Pues hay un nombre de la mamá, pones completo. No te piden decir el nombre del papá, pero algunos ponen el apellido del papá. Recién nacido, por ejemplo, la mamá, digamos que es María López Flores, ¿no? Recién nacido de María López, mismo Recién muerto. nacido, López. Mismo. Sí, no pongas, digamos, si su papá es Choque, no vas a poner López Choque. No, y el caso, por ejemplo, estoy hablando de la identificación del niño. No hace un registro del niño mismo muerto, porque el registro que haces de óptimo, ¿ves? Pero siempre tienes que poner recién nacido y un apellido de la madre. Está bien. Tengo tres preguntas. Primero, ¿Por qué libertad? estaba haciendo el sello. Segundo, Winston, ¿no? Segundo, ¿qué era el caput? ¿Por qué se daba? Es un hematoma. Es prácticamente cuando se lesiona. En el canal de parto hay un derecho. Sí, pero se reabsorbe, no necesita tratamiento. Pues, en el caso de una presunción de, digamos, de aspecto médico legal, ¿también sería valorable ver el nivel sérico de prolactina? ¿No? Y, explíqueme eso de la ley de Duna, eso de la última menstruación, menos cuántos días, usted lo dijo, menos 10 días, no sé. La ley de Pinar, para ver la fecha probable de parto. ¿Cuánto era? Es menos 3 días a la fecha de la última menstruación y sumas 10 días. Esa es la fecha probable de parto. Pero actualmente ayer. Era menos 3 más 10. Eso es. Menos 3 meses. Más 7 menos 3. Y sumas 10 días. Ese es. Más 3 Pero ahora Menos 3 días más 10 días. no, menos 3 meses. Menos 3 meses y sumas 10 días. No, doctor, 7. No, 10 días. Hay de Pinar y hay de Nayel. Pinar y Nayel, sí. Solo se dice 10 días. Pero ahora se utiliza la aplicación. Histograma. No es Histograma. Para saber la edad y... Sí, mucho mejor. El tema de vida, infanticidio y aborto, como quieren dar de matrimonio,